Hola, muy buenas. Hace unos días atrás subí un vídeo en inglés y me pidieron rápidamente que hiciera uno similar, un update de cómo va la situación militar, ¿no? Entre Rusia y Ucrania, pero en español, así que lo estoy haciendo ahora. Eh, Nada, hoy es el día 5, hoy es sábado, ya hace me parece que 10 días, 9 días me parece que comenzó la operación, la guerra entre Rusia y Ucrania. Y voy a dar unos comentarios que la prensa no está mencionando. Voy a hablar de unos puntos que la prensa ignora. Me parece a mí que está haciendo se están metiendo en un problema de ineficacia enorme la prensa, de irresponsabilidad, cuando no habla de estos temas. La prensa normalmente, estoy hablando de la prensa más que nada en Estados Unidos y la prensa más que nada en Europa, que se copia de las de Estados Unidos. Lo que dice la CNN de Estados Unidos, lo que dice tal, ellos rápidamente, que si el país, que si el mundo, que si tal, se copian y lo cogen para ellos, ¿no? Y en lo mismo en Italia, en Reino Unido, en Francia. Recuerden cómo funciona la información en Estados Unidos. En Estados Unidos, el Departamento de Estado, que es Exteriores, y el Departamento de Defensa, el Pentágono, le dan lo que se llama los talking points, que son los puntos de public affairs, de los que tienen que hablar la prensa ese día, de la información fidedigna, entre comillas, que ha salido ese día. Y esa información se le da a la prensa y la prensa la pasa repitiendo y ya está. Que si hoy tenemos que hablar del fantasma de Kiev, el piloto ucraniano que él solito está acabando con la fuerza aérea rusa, pues de eso es que se tiene que hablar. Que si hoy tenemos que hablar de lo heroico que es el presidente, de eso es que tenemos que hablar, de lo heroico que es el presidente de Ucrania. Que si hoy tenemos que hablar de lo criminal y asesino que es la fuerza aérea rusa que está matando niños, de eso es que tenemos que hablar. Y le dan tres o cuatro variaciones al mismo talking point y se pasan repitiendo, repitiendo, repitiendo. Así funciona la prensa en Estados Unidos. Mira, cuando Kherson cayó hace 2 días atrás, casi no estaba en la prensa. Casi no estaba en la prensa. Era como una nota así a pie de página. Creo que ha caído Kherson hoy. Ya está. Esa noticia era importantísima. Que Kherson haya caído. Está hablando del corredor que está tratando de hacer Rusia en el sur, en la costa. Está tratando de hacer un corredor desde Crimea que conecte a Donetsk y a Luhansk y posiblemente hasta Odessa, que conecte hasta Moldavia, tomar toda la costa ucraniana. Eso es importantísimo. Pero no, esa no era una noticia importante, no era una noticia de las que tenía que hablar la prensa de Estados Unidos ese día. Lo que tenía que hablar era de las bajas civiles ucranianas y también montones de historias en CNN. Hay montones y montones de historias sentimentales. Un matrimonio ucraniano que se acaba de casar bajo las bombas. Un padre que se despide de sus niños y sus hijos que se van a Polonia y hace un enorme reportaje muy sentimental, muy emotivo del pobre hombre que se despide de sus hijos y muy emotivo, muy sentimental de tal cosa y de tal niña que ya no va a ver más a su abuelito, de tal niña. Ustedes entienden. Pero que Kherson había caído, una noticia muy importante, muy fundamental, que nos dice cómo va la guerra de verdad, eso había que buscarlo con microscopio, a pie de página. Entiéndame el que me quiera entender. Cuando yo fui a la escuela de Civil Affairs en el US Army, mi alma mater era de JFK Special Warfare School, Fort Bragg. Y allí tomábamos clases los oficiales de Civil Affairs, como yo, los oficiales de PSYOPs, de guerra psicológica, y los oficiales de Public Affairs, relaciones públicas. Estábamos todos juntos allí. Así que ustedes podrán imaginarse lo que en realidad es Public Affairs. Public Affairs es lo mismo de las armas de imaginarias de Irak, que no estaban allí. Eso es Public Affairs, ¿ok?
Ah, sabemos dónde están las armas, decía Rumsfeld. Aquí, allí, allí, las tienen, van a destruir el mundo. Esas armas son un peligro para la humanidad, son un peligro para Estados Unidos. Ya mismo Hussein nos ataca, nos invade. Ya mismo, está a punto de invadirnos. Es un peligro, peor que Bin Laden. Propaganda para el enemigo lo llamamos PSYOPs, Psychological Operations. Propaganda y otras cosas también hace PSYOPs, pero más que nada propaganda. Para el enemigo, PSYOPs. Propaganda para tu propio pueblo, amigo, lo llamamos Public Affairs. Por eso es que las dos en el US Army se aprenden en el mismo sitio. Van a las mismas escuelas, a las mismas clases. PSYOPs y Public Affairs. Nunca olviden eso. Pero bueno, la velocidad que está pasando esta guerra. Miren, la gente, la prensa obviamente está diciendo, esto es un gran fracaso, esto es un fracaso enorme para Rusia porque no ha conquistado el país en 5 días, 6 días. Tenía que hacer un blitzkrieg de 6 días y no lo ha hecho, eso que es un gran fracaso. Miren, Estados Unidos tenía cientos de miles de tropas estacionados en Kuwait. Tenía bases aéreas en Arabia Saudita, tenía bases aéreas en Kuwait, tenía bases en Qatar. Tenía cientos de miles de tropas de infantería, de logística, de tanques. Bombardeó la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la Fuerza Aérea más poderosa del mundo, bombardeó a Irak durante semanas y semanas y semanas, destruyendo objetivos militares iraquíes. Y cuando empezó la ofensiva militar de Estados Unidos el 19 de marzo del 2003, duró hasta el 1 de mayo del 2003, 40 días. 40 días le tomó al ejército más poderoso del mundo ocupar Irak. La primera fase de invasión de Irak, 40 días. Irak tenía 26 millones de habitantes, Ucrania tiene 44 millones de habitantes. 44 millones de habitantes. Ucrania es 1.4 veces más grande que Irak. Y si al ejército de Estados Unidos más poderoso del mundo le tomó 40 días ocupar, invadir Irak, a Rusia le va a tomar lo mismo o más. Ningún ejército del mundo, ni siquiera Estados Unidos, puede conquistar Ucrania en 5 días, en 6 días. Eso es un disparate. La gente que dice eso no sabe lo que están hablando. Necesita por lo menos 30 días o más. 25, si lo hacen 25 días sería un milagro. Pero necesita varias semanas. Si a Estados Unidos le tomó 40 días conquistar a Irak, a Rusia le va a tomar similar conquistar a Ucrania. Eso es lo primero. Me pregunta la gente, ¿cuáles son las causas de esto, de esta guerra? Miren, hay varias causas. Unas más inmediatas y otras menos inmediatas, más profundas, más estratégicas, pero hay varias causas. La causa inmediata es que ni Estados Unidos ni Ucrania le prometieron a Rusia que Ucrania no se iba a meter a la OTAN. Esa es la primera causa. Durante meses y meses Rusia estuvo intentando que le prometieran por escrito que Ucrania no se iba a meter en la OTAN nunca. Y obviamente ni Estados Unidos ni Ucrania le dieron esa promesa. Están locos por meter a Ucrania en la OTAN. Esa es la primera causa de la guerra. Pero ¿qué le importa a Rusia? ¿Qué? Le importa mucho. Miren, la gente tiene que entender una cosa. ¿Por qué es tan importante Ucrania para Estados Unidos? ¿Por qué es más importante Ucrania que Venezuela? ¿Por qué es más importante Ucrania que Argentina? La gente de Ucrania que la gente de Brasil, o la gente de Paraguay, o la gente de Ecuador. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué importa tanto? ¿Qué tiene Ucrania? ¿Qué es tan súper importante, tan vital para el mundo? Un país muy pobre. Sí, tienen trigo, vale, pero otros países también tienen trigo. Mira, les voy a decir qué es lo que tiene Ucrania. El gran tesoro que tiene Ucrania, el tesoro escondido que tiene Ucrania, es una larga frontera con Rusia que da directamente al corazón industrial y energético de Rusia.
Eso es todo. Esa es la joya de la corona que tiene Ucrania. Y esa frontera es la que la OTAN y la que Estados Unidos quiere controlar a cualquier lugar, de cualquier modo. Cueste lo que cueste. The United States must have that border. We must control that border. Tenemos que controlar esa frontera. Cueste lo que cueste. No importa. No vamos a... Cualquier costo lo vamos a pagar, pero esa frontera será nuestra. Esa frontera es lo que hace a Ucrania especial. Argentina no tiene esa frontera, Ecuador no tiene esa frontera, Venezuela no tiene esa frontera, Nicaragua no tiene esa frontera. Ningún país del mundo tiene esa frontera excepto Ucrania. Al lado de esa frontera, ¿qué es lo que está? Volgogrado. Lo que era antiguamente Stalingrado. Está el corazón energético. A Volgogrado le cambiaron el nombre. Pero cuando era Stalingrado, en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes intentaron desesperadamente de tomar esa área. Intentaron desesperadamente. Una de las batallas más famosas y brutales de la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Stalingrado. ¿Por qué? Porque los alemanes sabían que ese era el corazón industrial y energético de la Unión Soviética. Y si tomaban Stalingrado y esa área, y el Cáucaso, y Vladikavkaz, iba a perder la Unión Soviética. Le iban a dar un golpe mortal. Por eso es que es tan valiosa esa frontera con Ucrania. Valiosa para la OTAN, para meter armas allí, y misiles allí, y tanques allí. Y valiosa para Rusia, precisamente para asegurarse que nunca jamás la OTAN ni Estados Unidos meta armas allí, ni tanques allí, ni misiles allí. La gente dice, pero no entiendo por qué es tan importante. Porque es una línea roja vital para Rusia. La única razón por la que Estados Unidos no fue a la guerra en los 60 y no invadió Cuba en los 60 fue porque la Unión Soviética se rindió y quitó los misiles de Cuba. Pero Kennedy estaba a punto ya de ir a la guerra. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es tan importante? Porque es una línea roja para Estados Unidos. Que la Unión Soviética ponga misiles a 90 millas de las costas de Estados Unidos, eso es una línea roja que Estados Unidos jamás se puede permitir. Y Estados Unidos estaba a punto ya de invadir a Cuba, estaba a punto ya de ir a la guerra. Y la única razón fue que la Unión Soviética se rindió y retiró esos misiles de allí, a cambio de quitar unos misiles en Turquía, etc. Pero los países tienen todos líneas rojas que depende de ellas la seguridad nacional, existencial de sus países. Y para Rusia, que la OTAN y que Estados Unidos no gobierne esa frontera, enorme, larga y preciosa frontera que tiene Ucrania con Rusia, es existencial, es una línea roja existencial. Durante meses Putin pidió que una promesa, no se la dieron. Posiblemente un moratorio, posiblemente una promesa de que la membresía de la OTAN estaba cerrada por los próximos 20 años, sin mencionar a Ucrania. Posiblemente eso hubiera sido suficiente para Putin, no lo sabemos. Entonces, esto es un tal vez de la historia, un hipotético de la historia, no lo sabemos. Pero esa fue la primera causa de la guerra, que Ucrania se negó a firmar algo que dijera que no iba a ser parte de la OTAN, y Estados Unidos se negó a firmar eso. Al contrario, Ucrania ha estado armando muchísimo en los últimos años, cientos de millones de dólares en donaciones, en armas. Y al contrario, Ucrania había ya prometido que iban a tomar Crimea, que Rusia la tomó en el 2014 y ahora es parte de Rusia. No, la vamos a recuperar, yeah. ¿Qué pasa si tratan de recuperarla y son parte de la OTAN? Ya no sería una guerra entre Rusia y Ucrania, sería una guerra mundial, sería una guerra entre Estados Unidos y la OTAN y contra Rusia, una guerra nuclear, un holocausto nuclear. Georgia intentó lo mismo. Georgia en el 2008, los muy tontos pensaban, el subnormal presidente Chalikashvili pensaba que Estados Unidos lo iba a ayudar, vamos a tomar Osetia del Sur nos pertenece, sí, es nuestra. Hizo una invasión sorpresa. Putin estaba en China,
Estaban a la apertura de las Olimpiadas en China. Estaba Putin allí disfrutando. Medvedev estaba de vacaciones. Estaba fuera de Moscú. Saakashvili hizo una operación sorpresa en el 2008 para conquistar Osetia del Sur. Mató 14 soldados rusos, invadió el área y Rusia hizo una contraofensiva. Pasaron por el túnel de Osetia del Norte a Osetia del Sur y derrotaron al ejército georgiano. Y créanme, Estados Unidos no fue a ayudarlos. Nadie quiere una guerra con Rusia, que es una potencia nuclear. Esto es lo que estos países no entienden. Se creen, se envalentonan, se creen muy fuertes. Estados Unidos, acabamos de firmar aquí un pacto para un camino a la OTAN. Nos vamos a meter tarde o temprano a la OTAN. Qué fuerte que somos, muy bien. No, pero si hay guerra, Estados Unidos, y si no eres miembro de la OTAN, Estados Unidos no te va a ir a ayudar. Nadie quiere una guerra con Rusia, que tiene miles y miles y miles de armas nucleares. Nadie quiere una guerra así, ¿no? Que nadie quiere acabar el mundo por Osetia del Sur. Nadie quiere, merece 70.000 personas tienen Osetia del Sur. Y ahora casi todos rusos. Nadie quiere una guerra mundial por eso. Pero ¿qué pasa? Pero eso fue una guerra de unos cuantos días nada más y regional entre Georgia y Estados Unidos y se acabó. A los 5 o 6 días se acabó la guerra y ya está. Si Ucrania entra a la OTAN y se le ocurre hacer a Ucrania lo mismo que se le ocurrió hacer a Saakashvili en Georgia y tratan de conquistar Crimea por la fuerza, ya al ser miembro de la OTAN ya es una guerra mundial. El holocausto nuclear. Bye bye Nueva York, bye bye París, bye bye Moscú, bye bye San Petersburgo, bye bye París y Londres. Oh, bye bye Londres. Londres desaparece. Washington DC, adiós, hasta luego. Menos mal que ya yo vendí mi casa en Washington DC, pero Washington DC desaparece. ¿Vale? Eso es lo que va a pasar. Esta invasión de Putin ahora es resultado también directo del golpe de Estado de 2014. Gente, entiendan una cosa, había paz entre Rusia y Ucrania. En diciembre del 2013, Rusia y Ucrania firmaron un tratado de paz, un tratado de amistad, era un tratado de cooperación económica. Rusia le iba a dar, me parece que 13.000 millones de dólares a Ucrania y gas muy barato, iba a haber cooperación económica, había amistad. Kumbaya, my lord, kumbaya, entre Rusia y Ucrania. Había mucha amistad, había paz. Duró 2 meses, porque en febrero de 2014 vino el golpe de Estado, impulsado por Obama y por Victoria Nuland. Obama, presidente, Biden, vicepresidente. Victoria Nuland era la mujer que Obama puso a cargo para cambiar el régimen, para hacer el golpe de Estado y derrocar al gobierno legítimo de Ucrania. Y desde entonces, quienes gobiernan a Ucrania son los nacionalistas ucranianos, antirrusos. Ucrania es un país, mucha gente dice que ficticio, Frankenstein, yo lo diría artificial, que tiene mucho de artificial. Porque está el que llevan Rus, que era la Ucrania original, de San Vladimir el Grande, de Santa Olga, que dio origen a Ucrania, a Rusia, y también tenía pedazos de Bielorrusia. Pero también está la Ucrania que ha sido añadida, que le han metido en las últimas, después de la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Le metieron Galicia, no la Galicia de España, la Galicia del Imperio Austrohúngaro. Se lo añadieron allí. Montones de personas con ancestros húngaros empezaron a vivir allí en Ucrania. Ah, ya tú no eres húngaro, ahora eres ucraniano. Después de la Segunda Guerra Mundial tomaron un enorme pedazo de Polonia y se lo arrancaron de Polonia y se lo metieron, se lo añadieron ahí, se lo pegaron ahí con cola a Ucrania. Ah, ahora son ustedes parte de Ucrania. ¿Qué pasa? Por eso es que el oeste de Ucrania es completamente antirruso. Nadie habla ruso allí. La gente mira siempre a Occidente. Son descendientes de polacos, son descendientes de húngaros. Son gente que no tienen nada que ver con Rusia. Pero si te vas al este de Rusia, pues vas a encontrar lo contrario. Gente que se sienten rusos, que tienen vínculos étnicos con Rusia, familia en Rusia, que hablan ruso.
Por eso es que hay una división tan brutal y tan salvaje entre los ucranianos, porque la visión de lo que es Ucrania y de lo que debería ser Ucrania es salvaje. Imagínense, el que conozca un poco de la política de Estados Unidos, imagínense que tú eres que hay un afroamericano de Harlem, de Nueva York, que es homosexual, que es marxista, y que es LGTB activist, y que es pro aborto, y que es pro transgénero, y que es de todo, y es de Black Lives Matter, y que es de todo, izquierdista hasta lo último. Imagínense que hay un granjero anglosajón, no sé, de Oklahoma, cristiano, conservador, pentecostal, de los que no envía a sus hijos al colegio porque tiene miedo que le metan ideología liberal en los colegios, que tiene 10 hijos, que lo hace homeschooling, que apoya a Trump, siempre con su bandera de Estados Unidos donde va, un patriota que defiende las armas, imagínense en eso. ¿Qué tienen en común esas dos personas? Ah, son americanos, sí, son americanos, tienen pasaporte americano, tanto uno como el otro tienen pasaporte americano. Pero aparte de eso, ¿qué tienen en común? Nada. Nada. Ideológicamente, filosóficamente, la diferencia que hay entre el primero y el otro es abismal, 180 grados. Son polos opuestos de lo que es Estados Unidos, de lo que debería ser Estados Unidos, de lo que es el bien y de lo que es el mal. Pues lo mismo pasa en Ucrania. Están aquellos que ven a Rusia como la madre patria, que se sienten rusos en sus corazones, en sus mentes, hablan ruso, son parte del que llevan ruso, son parte de las Rusias. Por eso es que el patriarca de la iglesia rusa no se llama patriarca de la iglesia ortodoxa rusa, es patriarca de todas las Rusias. Esa gente de toda la Rusia incluye a la gente del este de Ucrania. Ellos se sienten así, pero la gente del oeste de Ucrania odian a Rusia, son polacos, son húngaros, son ucranianos que sufrieron posiblemente la hambruna criminal que mató a prácticamente 5 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial. Odian a Rusia, detestan a Rusia, no tienen nada que ver con Rusia, no hablan ruso, no tienen familia en Rusia. Para ellos Ucrania debería ser ya mismo miembro de la Unión Europea y ser como Italia o como Francia, ya fuera, alejado de Rusia. Esa es la gran diferencia, por eso es que hay tan opuestos, por eso es que se odian tanto, por eso es que hay tanta confrontación, por eso es que hay grupos paramilitares prorrusos y hay grupos paramilitares antirrusos, ultranacionalistas, y los dos se matan entre sí, llevan torturándose, matándose, quemándose vivos, de verdad, lo pueden ver en algunos vídeos, cómo se tortura, se matan. Por eso los voluntarios ultranacionalistas fueron quienes fueron a Donetsk a pelear contra las milicias separatistas de Donetsk, prorrusas. 15.000 muertos. Eso es lo que pasa con Ucrania. Es un país donde hay una división ideológica descomunal, brutal, salvaje, entre un bando y el otro. Estamos en una situación nueva porque hemos visto que muchos países le han declarado la guerra económica a Rusia. Lo único que ha faltado es que rompieran relaciones diplomáticas, pero le han declarado la guerra económica en todo. Han confiscado barcos, botes, cuentas, están mandando armas a Ucrania para que maten más soldados rusos. Lo único que falta es que rompan relaciones diplomáticas, pero le han declarado la guerra económica a Rusia. Y esto abre una caja de Pandora muy muy peligrosa y la gente no se da cuenta de esto. En 1934 empezó el boicot contra Alemania. En 1939, en septiembre del 39, empezó la guerra mundial. ¿Qué hace un gato acorralado? ¿Qué hace un gato que no tiene salida? Pues miren, un analista hace poco, y Ben Shapiro también lo dijo hace poco. Mira, la buena noticia es que le pusieron sanciones a Rusia. La mala noticia es que le pusieron sanciones a Rusia, que tiene miles y miles de armas nucleares. ¿Really? ¿De verdad? ¿Queremos ver cuál va a ser ahora el próximo paso de Rusia para vengarse, para retaliar contra esa guerra? ¿Queremos ver?
¿Qué pasa si un día Rusia, para vengarse, viene y da un comunicado de prensa? ¿Qué pasaría? Un hipotético. Ciudadanos rusos tienen 3 horas para salir de Nueva York y de Londres. Y por favor manténganse a 100 kilómetros o 50 millas de esas ciudades. Punto. ¿Saben ustedes el terror, el horror, el pánico en la población de millones de personas en Londres y en Nueva York después de ese comunicado? ¿Qué va a pasar con los mercados, con la bolsa de Londres, con Wall Street, con la bolsa de Nueva York? Se va a caer. Pánico, pánico en la población, en la prensa, en los mercados, en la economía. Y al otro día Rusia viene y dice, ah, perdón, era un drill. Pero ya estaba hecho mal. ¿De verdad quieren poke the bear in the eye? ¿De verdad? Están abriendo una caja de Pandora como nunca se ha abierto. Porque a diferencia de Alemania, Rusia sí tiene miles de armas nucleares. Y a diferencia de Alemania, 1939, Rusia sí tiene misiles que pueden cargar esas armas nucleares. Misiles, estoy hablando de misiles hipersónicos, gliders en el espacio, que bajan a 14 veces la velocidad del sonido y pueden destruir cualquier ciudad que quieran en el mundo. Nueva York, adiós. Miami, adiós. Londres, París, adiós. Berlín, evaporada. ¿De verdad quieren declarar la guerra? ¿Y qué pasa si la guerra económica contra Rusia es efectiva? Y muy efectiva. Y Rusia está humillada, derrotada. Rusia está en la bancarrota. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué hace un gato acorralado? Estaba Pat Buchanan, uno de los más grandes analistas de Estados Unidos hace poco. Fue asesor de Reagan, asesor de Nixon, un experto en historia, en análisis geopolítico. Estaba diciendo Pat Buchanan, cuidado que no vayan a llevar a Putin a la desesperación, porque puede ser la opción Sansón. Recuerden, Sansón de la Biblia. Iba a morir, estaba ciego, estaba en el templo, lo tenían ahí esclavizado. Estaba desesperado, no tenía salida. Se iba a morir. Ah, pero antes de morirme y empujar las columnas del templo para que el templo nos caiga encima a todos y nos muramos todos. Me voy a morir, pero no me voy a morir solo. Eso fue lo que hizo Sansón, y tengan cuidado. Tengan cuidado de llevar a Rusia y al pueblo ruso a la desesperación y a la hambruna y al caos. Porque si lo hacen, las sanciones económicas están funcionando. Tengan cuidado con esas sanciones económicas. Ah, ok, opción Sansón. Voy a empujar las paredes del templo. Me voy a morir, pero no me muero solo. Y empieza Putin con su botoncito rojo a apretar todos los botoncitos rojos que tenga. Tengan cuidado. Estamos en una nueva situación geopolítica, como el mundo no ha visto. Rusia, obviamente, ahora va a ir a los brazos abiertos de China, que es su gran colchón económico, la segunda potencia económica del mundo. Hay países que, porque tienen unos intereses estratégicos comunes, le van a dar la mano a Rusia, como China, por ejemplo, el más grande y el más importante de todos. Y otros países también. Arabia Saudita. Estados Unidos le pidió a Arabia Saudita que produjera más petróleo. Arabia Saudita dijo, no voy a producir más petróleo. Israel ha sido increíblemente tímido, condenando a Rusia. Muy tímido. Está entre la espada y la pared. Brasil, Bolsonaro, 100% pro cristiano, pro Trump, 100% conservador, hombre de derechas, que le ha declarado él mismo la guerra al nuevo orden mundial y al globalismo. Bolsonaro dijo, mira, yo soy neutral, no me meto ni con uno ni con otro. Neutral. Gústele a quien le guste. Hungría, otro hombre cristiano, conservador, pro vida, pro familia, que también el globalismo izquierdista lo tiene en la mira. Dijo, lo está condenando a Rusia por una necesidad. Sí, vale, ok, lo condeno, vale, ok, muy bien, vale. No me usen eso en contra de las elecciones que vienen ahora. India es neutral. India, entre India y China ya tienen ahí no sé qué 30% de la población del mundo.
Y Alemania también. Alemania está hablando mucho ahora que se van a mandar armas. Que, mira, hay una gran oposición en Alemania a estas sanciones contra Rusia. Y Alemania obtiene muchísimo de su gas de Rusia. Depende, tiene negocios, tiene economía con Rusia. Le va a doler tanto a los alemanes casi como les va a doler a los rusos estas sanciones. Y hay una posición interna grande y fuerte en Alemania contra estas sanciones. Además que muchos alemanes no quieren ninguna guerra nuclear, ya están hartos de que le destruyan y les bombardeen sus ciudades. Ya murieron creo que 4 millones de mujeres, hombres y niños alemanes en la Segunda Guerra Mundial por las bombas americanas, por las bombas inglesas. 5 millones de civiles en las ciudades. Carpet bombing. Muchos alemanes no quieren nunca jamás eso. Ya, mira, nos limpiamos las manos. Nuestras ciudades han sido evaporadas y pulverizadas lo suficiente. No queremos que ahora venga Putin a tirarnos más bombas atómicas aquí. Están abriendo una caja de Pandora nueva en el mundo como nunca se ha visto. Yo creo que esta guerra va a terminar en unos 3 semanas, 4 semanas, entre 3 y 4 semanas. ¿Qué va a hacer Putin? Todavía no sabemos. Putin si se fijan, no está yendo con todo el poder que podría hacerlo. No está destruyendo a Ucrania como destruyó a Grozny, como destruyó a Chechnya. Está yendo con mucho cuidado. Sí, claro que hay bajas colaterales. Siempre que se atacan ciudades, grandes áreas urbanas, altamente poblados, siempre va a haber bajas colaterales, desgraciada y tristemente. Siempre van a morir civiles, claro que sí. Miren a Estados Unidos, en Irak. ¿Cuántos miles de civiles no murieron? No solamente en el 2003, pero en los próximos años. Siempre va a haber decenas de miles de bajas cuando hay una tremenda guerra, tanto entre militares y civiles. Y desgraciadamente siempre va a haber cientos por lo menos de bajas en las áreas urbanas altamente concentradas, las grandes ciudades. Pero Putin no está atacando a Ucrania con todo lo que podría atacarlo. No está atacando a Ucrania como atacó en Chechnya, ni está atacando como atacó en Siria. He's holding his punches. Eso me dice a mí que Putin no quiere destruir mucho de la infraestructura ucraniana, posiblemente porque quiere poner un gobierno amigo, alguien del Partido de las Regiones. Recuerden, el Partido de las Regiones es el partido prorruso de Ucrania, que gobernaba Ucrania hasta el 2014. Posiblemente Putin quiera coger a alguien de ese partido político y ponerlo de presidente. Eso es una posibilidad. Otra posibilidad es que Rusia quiera romper el país en dos. Conquista la Ucrania original, la Ucrania antigua, de Kiev para el norte y para el sur y para el este. Ustedes son Ucrania. Lo demás, no sé, una república polaca. Posiblemente. La república polaca de Liev, no sé. Es posible, cualquier cosa. Nadie le puede leer la mente a Putin. Si va a poner un gobierno amigo de Rusia allí o si va a dividir el país en dos, no se sabe. Pero me parece a mí que la primera fase de invasión militar va a tardar entre 30 y 40 días. Cualquier cosa, les voy a dar un nuevo update muy pronto. Muchísimas gracias por su atención. Ron Aledo, siempre con muchísimo agradecimiento a todos los que siguen mi canal. Muchas gracias, hasta luego.